en nombre de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, queremos darles la más cordial bienvenida y agradecer el interés que ustedes han mostrado por participar en este taller informativo de un nuevo instrumento que ANID, a través de su Dirección de Investigación Aplicada, pone a disposición de la comunidad científica del país. Antes de comenzar, les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos silenciados hasta que les corresponda intervenir. Quiero recordar que esta actividad la estamos grabando para dejarla a disposición de ustedes posteriormente en la página de este concurso. Hoy día vamos a presentarles el concurso Tecnologías Avanzadas 2023, una convocatoria orientada a universidades e instituciones que realicen investigación y que apuesta a apoyar a aquellos proyectos que requieren ciclos más extensos para materializar sus avances y resultados. Antes de comenzar, les comento brevemente la estructura con la que vamos a trabajar esta jornada, este taller. La presentación del concurso va a estar a cargo de Francisco Vargas, ejecutivo del seguimiento técnico del Departamento de Proyectos de Investigación Aplicada de nuestra agencia. Posteriormente vamos a responder sus preguntas, las que les pedimos que formulen en el chat de este mismo Zoom. Las recogemos y se las formulamos a nuestro equipo amplio de asesores de la Subdirección de Investigación Aplicada. Y ya para comenzar, vamos a dejar con ustedes al subdirector de Investigación Aplicada de ANID, Carlos Ladrich, que nos va a entregar unas palabras de bienvenida y contexto sobre esta nueva convocatoria. Bienvenido, Carlos, buen día. Gracias, Leo. Saludo cordial a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, un día importante para nosotros en este lanzamiento, como bien decía Leo, de un instrumento nuevo que se llama Tecnologías Avanzadas en el marco del programa FONDEP. Y por supuesto, como parte de la Subdirección de Investigación Aplicada e Innovación de la agencia. Esto voy a ser muy breve porque lo importante aquí es que participen, pueden escuchar en qué consiste este instrumento, pero quiero comentarle un poco los fundamentos de por qué finalmente nos decidimos hacer y dar este paso de crear este instrumento. Es difícil cuando una agencia ya tiene, no sé, más de 60 instrumentos, agregar uno más, pero es importante para nosotros comprender las necesidades de quienes trabajan de manera sistemática con la agencia, y sobre todo a través de la subdirección, que todavía quedan espacios donde los instrumentos no cubren bien las necesidades de las universidades, los centros de investigación y quienes son beneficiarios en general del programa FONDEP. Entonces, este instrumento tiene por propósito cubrir ese espacio donde los proyectos que nosotros hemos venido recibiendo durante tantos años no alcanzan a terminar en los 2 años. Muchas veces tenemos que dar prórroga porque no hay solamente problemas de COVID o cuestiones ajenas al proyecto, sino que los temas, las temáticas, los desafíos que tienen, particularmente en algunas áreas de investigación aplicada, requieren más de 24 meses. Y eso lo hemos venido recogiendo como experiencia. Entonces, en primer lugar, creo que el instrumento da respuesta a aquello. Y también recoge una serie de aprendizajes que hemos venido incorporando en nuestras bases para poder simplificar y dar más acceso a universidades, particularmente de regiones distintas a la metropolitana. Van a ver que estamos incorporando mecanismos que facilitan el acceso, manteniendo la excelencia de los proyectos, y creemos que también eso va a ser muy bien recibido. Y la segunda razón es que este instrumento en particular este año tiene financiamiento del modelo de desarrollo productivo sostenible, o digamos, recursos que van en apoyo a esta iniciativa de gobierno que viene impulsada por varios ministerios y que apunta a resolver brechas tecnológicas y brechas de desarrollo productivo en áreas que son muy estratégicas para el país. Y particularmente vamos a hablar de descarbonización, de resiliencia al cambio climático, los temas de seguridad hídrica que nos siguen acompañando, y temas de diversificación productiva en un par de áreas que son muy relevantes para el país, donde hay y creemos que hay oportunidades de desarrollo y creación de empleos de alta calidad, generación de exportaciones y también atender el mercado interno respecto a temas como seguridad alimentaria, por ejemplo. Así que, sin más, les quiero desear mucho éxito en la jornada de hoy día. Aprovechen de hacer preguntas, las que no se alcanzan a responder, nosotros después las respondemos también. No va a ser el único taller, estamos también abiertos a por eso, creo que tenemos programado un segundo taller ya. Pero tenemos mucha esperanza que este instrumento va a ser muy bienvenido en la comunidad y entonces esperamos que ustedes tengan también el deseo de poder acompañarnos en este desafío, desarrollando los proyectos, preparándolos
para que podamos llegar a la meta este año de poder tener al menos 10 proyectos que podamos financiar. Así que muchas gracias por estar con nosotros y le doy la palabra nuevamente a Leo. Muchas gracias, Carlos. Partimos entonces con la presentación de este nuevo instrumento a cargo de Francisco Vargas, del Departamento de Investigación Aplicada. Francisco, bienvenido. Gracias, Leo. Gracias, Carlos, por sus palabras. Bienvenidos a todas y todos. Voy a compartir pantalla para que me den un feedback si se ve, por favor. Ahora sí, ¿sí? ¿Ve? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, se ve bien, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, sin más preámbulo, perdón. Ahí sí. Bueno, nosotros, la intención nuestra, siempre partir mostrando nuestra misión. La misión poco se conoce, pero siempre es bueno recordarla. Nosotros queremos y tenemos como propósito impulsar la creación, difusión y transferencia de conocimiento y capacidades científico-tecnológicas en una estrecha colaboración y vinculación. Eso es súper importante y un concepto que estamos trabajando día a día para que cada día sea más estrecha, se acorte esta distancia, con empresas, emprendedores, sociedad civil, el Estado y la academia, a través de la gestión de programas e instrumentos de investigación aplicada e innovación que vayan a resolver problemas tanto de interés público como precompetitivos que salgan, que tengan una fuerte raíz de investigación científica de por medio para ser resuelto. Esto a través de todos los instrumentos que ustedes ya muchos los conocen. En un primer grupo están los correspondientes al IDEA, que son partiendo por el I+D, que es un concurso para etapas previas de TRL2. Luego tenemos la investigación tecnológica que se acaba de cerrar para TRL4 hacia arriba, que tiene un componente más tecnológico, ya más avanzado. Los concursos temáticos que transversalmente pueden estar asociados a todas las temáticas, particularmente del I+D y en el que voy a hablar hoy día, que es el Tecnologías Avanzadas, que cae en este paraguas de la IDEA. Respecto de emprendimiento y transferencia, tenemos el VIU, valorización de la investigación a la universidad, un clásico del FONDEF que sigue ahí. Están los Startup Ciencia, que son los emprendimientos de base científico-tecnológica, los hubs, tesis en la industria, inserción en la industria, todo esto con un fuerte reencambre de ir hacia la empresa y llevar la academia hacia la empresa respecto de la I+D, la innovación. Y un tercer punto que tiene una mirada un poquito más de interés público, que tiene que ver con los desafíos de innovación de interés público. El NAM, que es el desafío global de la hostelería saludable, un concurso dirigido al proceso de envejecimiento en términos generales y muy amplios, porque no solo a la salud, sino que a vivienda, modo de vida, en la parte de tecnologías de TIC, etcétera, y tienen que ver con el envejecimiento de la población. Y por último el FONIS, que es el clásico Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud. Ahora bien, este concurso que nos compete hoy día, el Tecnología Avanzada, tiene un objetivo súper claro y es desarrollar y validar soluciones de base científica tecnológica que requieran un plazo de hasta 4 años, ese es un cambio, está diseñado 4 años, para alcanzar la validación de al menos un prototipo a pequeña escala. Estamos hablando de al menos. Los objetivos específicos, es decir, cómo cae toda esta información y se desglosa, primero es desarrollar actividades de investigación aplicada y de desarrollo y validación tecnológica a nivel de prototipo a pequeña escala, el componente de investigación aplicada científico-tecnológico en este punto, avanzar en el diseño y desarrollo de una estrategia de negocio según el estado de madurez tecnológica, es decir, estos proyectos, a medida que avanzan en su desarrollo, requieren ir avanzando en las estrategias de desarrollo de los modelos de negocio, dependiendo del nivel de madurez, va a llegar al nivel de profundidad que tienen que ir avanzando en este ámbito. Generar tecnologías protegibles por mecanismos de propiedad intelectual en los casos que sea pertinente, respecto al punto A sobre todo, todos los productos, procesos, servicios que puedan ser generados, tienen que ver si es que hay espacios de protección y cuáles son esos espacios de protección respecto a los diversos mecanismos que hay. Fortalecer además la línea de investigación asociada al proyecto con la incorporación de información de capital humano avanzado, profesional y técnico, y las capacidades de I+D de los equipos, y el por qué no de las beneficiarias en términos finales, digamos. Esta convocatoria se abrió el 13 de abril y se cierra el 31 de mayo del año en curso.
Las líneas de financiamiento, como ya lo adelantó Carlos, obedecen el programa asociado al programa de desarrollo sostenible y son 3 líneas principales que tienen que ver con descarbonización justa, resiliencia a la crisis climática y sus impactos ambientales y diversificación productiva sostenible. Yo voy a pasar a revisar con detalle cada una de estas líneas para que podamos después en la discusión tener algunas, si tienen dudas, poderlos ir orientando. Veamos primero descarbonización justa. La primera parte de descarbonización justa obedece al hidrógeno verde. En esto se busca el desarrollo tecnológico para la reducción del costo y hacer sustentable la producción de hidrógeno verde a partir de energías renovables. Prototipos de dispositivos y materiales para el uso de hidrógeno verde en sectores intensivos del consumo de energías no renovables, minería, transporte, industria, por ejemplo. Desarrollo de alternativas de generación y almacenamiento eléctrico utilizando hidrógeno verde. Es decir, tecnologías que promuevan y faciliten la incorporación de proveedores locales en la cadena de valor del hidrógeno verde y que permitan el desarrollo económico y social de las comunidades que habilitan los territorios. Insumos y herramientas para el diseño de normas y regulaciones para la generación, almacenamiento y transporte del hidrógeno verde. Respecto de descarbonización de industrias locales, acá se busca tecnologías para la reducción de emisiones de CO2 de procesos industriales y del sector de transporte, tecnologías para la reducción de costos de capital y costos de operación, CAPEX y OPEX, respectivamente, en proyectos de generación de energía de carbono neutrales y carbono negativas, tecnologías innovadoras para la generación de almacenamiento y distribución de energías renovables de pequeña y mediana escala, on-off-grid, adaptada a las necesidades de industrias locales, y generación de insumos para certificaciones y homologaciones que aceleren la adopción de estas nuevas tecnologías. Respecto del desarrollo tecnológico de almacenamiento de energías renovables, se busca el desarrollo de tecnologías para la optimización de la extensión de la vida útil de baterías, tecnologías innovadoras mecánicas, electroquímicas para el almacenamiento de energías renovables, tecnologías para el almacenamiento de hidrógeno verde, tecnologías y casos de uso para el desarrollo de microredes de almacenamiento, mecanismos de gestión de carga G2B o B2G, en términos de flujo de la carga, insumos y herramientas para el diseño de normas y regulaciones para promover el almacenamiento de energías renovables. La segunda línea, digamos, que tiene que ver con resiliencia a la crisis climática y sus impactos ambientales, busca líneas puntuales temáticas en términos de la bajada de la línea. Primero, desarrollo e investigación de nuevas e innovadoras tecnologías relacionadas con el monitoreo de parámetros climáticos y modelamiento de escenarios futuros que permitan mejorar la calidad de las tomas de decisiones de adaptación frente al cambio climático en términos de los organismos del Estado y empresas privadas, abiertos, como ustedes pueden ver, al ámbito público-privado. Desarrollo e investigación en nuevas tecnologías constructivas y metodologías de planificación urbana para aumentar la resiliencia de la infraestructura crítica, vulnerable y estratégica del país, para la generación de recomendaciones que permitan hacer resistente al cambio climático la infraestructura nueva existente, desarrollo científico y tecnológico que incremente la eficiencia y seguridad hídrica desde una mirada de uso humano, sustentabilidad, gestión de cuenca, con la finalidad de aumentar la resiliencia frente a desafíos de escasez hídrica y así armonizar múltiples usos en el territorio. También se busca el desarrollo científico y tecnológico para generar nuevas fuentes de recursos hídricos que permitan la regeneración y reutilización del agua y abordar desafíos de calidad y saneamiento de agua, producción agroalimentaria, consumo humano. Se van a ir dando cuenta que pueden irse cruzando las líneas y pueden tener varias bajadas en términos finales de áreas de impacto, por ejemplo. Implementación de nuevas tecnologías de gestión de aguas de lluvia, infraestructura verde para minimizar la pérdida de precipitación, implementación de tecnologías e infraestructuras verdes como humedales, construidos biofiltros para el control de contaminación y crecidas y recarga artificial de acuíferos, desarrollo científico y tecnológico que aproveche y recupere las capacidades de los ecosistemas naturales y así dar solución a problemas de adaptación al cambio climático y seguridad hídrica, entre otras cosas. El tercer punto, que tiene que ver con diversificación productiva sostenible, es un primer punto bastante puntual, pero amplio en términos de lo que llamamos vacunas y biofármacos, y aquí está todo lo que es el desarrollo de vacunas y biofármacos, tanto para seres humanos como para especies animales de importancia económica y social. Aquí está abierto a esos dos ámbitos, claramente.
También tenemos seguridad y soberanía alimentaria, donde se buscan nuevas fuentes y sistemas de producción de alimentos, donde se incluyen análogos de carne, lácteos, alimentos de origen marino, ingredientes y aditivos derivados de fermentación de biomasa, derivados de la fermentación de precisión, derivados de insectos, microalgas, profundizar en el desarrollo de variedades vegetales y semillas resilientes al cambio climático, a la sequía, a las plagas, a la salinidad, entre otros puntos. También se busca en este mismo punto de seguridad y soberanía alimentaria tecnologías digitales de inteligencia artificial como sensores, por ejemplo, la aplicación de un conjunto de tecnologías para automatizar, monitorear, predecir cambios, y que de esta manera se aporta a la toma de decisiones más informadas, aumentar seguridad, estándares de seguridad en alimentos, autenticidad, mayor transparencia, por ejemplo, lo que es visión artificial, nariz electrónica, sanitización de equipos, trazabilidad genómica, microbioma intestinal, bioprocesamiento, etc. Y un tercer punto que tiene que ver con nuevos envases y tecnologías de envasado para extender la vida útil y protección del alimento, para de esa forma poder tener una reducción en el desperdicio de alimentos y todo lo que eso implica desde la pérdida de alimentos hasta el impacto económico en la exportación y todo lo que ya sabemos con los empaques. Aquí hay envases activos, envases inteligentes, nanomateriales, nanofibras, nanocompuestos con propiedades mejoradas a la barrera de la luz, oxígeno, etcétera. Respecto del punto de desarrollo sostenible en la industria del litio, en esta misma última línea de temática, digamos, la de financiamiento, se busca investigación aplicada en el desarrollo de materiales y componentes de mayor valor agregado para el litio intensivos en conocimiento. Se busca el desarrollo de tecnologías para aumentar la recuperación del litio de los procesos de extracción desde la salmuera para reducir la evaporación de agua, y desarrollo tecnológico para una mayor sustentabilidad de la minería del litio de los salares y las comunidades que están en territorio donde se realiza esta actividad. En el fondo, desarrollo de procesos más sostenibles y amigables con la biodiversidad y el medio ambiente, de manera de poder generar un impacto en la industria del litio a nivel nacional. La estructura de aportes de financiamiento de este concurso, interesante. Aquí participa la institución beneficiaria, clásica entidad elegible para recibir subsidio nuestro, que son elegibles. Ella puede venir acompañada de una colaboradora, que esta es opcional, no es obligatoria por base, y estas deben aportar un know-how o capacidades. A ellas no se les exige aporte y no se les exige firma de convenio, por lo tanto solo deben firmar una carta comprometiendo cuál es su aporte en términos de colaboración con el proyecto. Muy importante, subsidio máximo para los 4 años es 637.800.000. En caso de existir una beneficiaria secundaria, esta debe recibir al menos el 20% del subsidio. Respecto del aporte, la beneficiaria o las beneficiarias, en caso de ser más de una, deben aportar un 30% sobre el subsidio solicitado, y ese 30% se desglosa en un 15% sobre el subsidio debe ser incremental. Por lo tanto, estamos hablando de cerca de 95 millones de pesos totales sobre los 637 en caso de solicitar el máximo. Y el otro 15% sobre el subsidio pueden ser aportes no incrementales. Los mismos 95, pero no incrementales valorizados. Como siempre, las colaboradoras no pueden recibir subsidio para coejecutar el proyecto, ni para el pago personal, ni ningún concepto de subcontrato. ¿Ya? Ellas solo pueden aportar en términos de colaboración con el proyecto. Esta es la estructura, y aquí hay un cambio que hay que mirar bien el monto y hay que mirar bien el tema de los aportes, que lo podemos discutir después en la sección de preguntas. ¿En qué se puede gastar? Los ítems financiables clásicos, personal, equipamiento, infraestructura inmobiliario, gastos de operación, que tiene que ver con toda la operación del proyecto, fungibles, subcontratos, software, pasajes, viáticos, gastos generales, y el gasto de administración indirecto para la institución. En términos del gasto en personal, se pueden tener honorarios para personal contratado, digamos, con posterioridad al inicio del proyecto, que van a trabajar para el proyecto. Se pueden tener personas que se le haga contrato con remuneración, con contrato de trabajo a personal que también al inicio o posterior al proyecto puedan ser contratados y con dedicación exclusiva al proyecto. Pero también tenemos estas dos, digamos, formas. La primera es las remuneraciones del personal preexistente, es decir, que vienen
con la entidad beneficiaria de antes del proyecto, y son incorporadas al proyecto, les puede cancelar el sueldo con subsidio ANIR, siempre y cuando el sueldo sea igual o menor a 2,5 millones, si es jornada completa de 180 horas, o también se les puede cargar una jornada media, entre media y completa, o jornada hasta ahí, con un proporcional a estos 2,5 millones. Si la jornada es menor de 90 horas, o sea, menor de media jornada, no se podrá hacer cargo al subsidio en este ítem, que es remuneración de personal preexistente, es decir, que viene con antelación asociado a la beneficiaria. También está el pago adicional al sueldo base para personal preexistente, lo que llamábamos antiguamente incentivos. Y aquí hay dos condiciones. La primera es que tienen que tener una dedicación mínima de un 20%, o sea, igual o superior a 36 horas al mes. Y la segunda es que el máximo por pago por personas de 500.000 mensual, independiente de la dedicación, sea esta superior al 20% o 36 horas mes. Respecto a la formulación de proyectos, se mantiene la estructura de 3 capítulos. El primer capítulo, resultados previos y contenido científico-tecnológico, con un 50%. Un segundo capítulo, estrategia de desarrollo, transferencia, impacto económico-social, con un 25% de la nota final. Y un tercer capítulo de capacidades científicas tecnológicas de gestión, con un 25% de la nota final. Respecto a los contenidos del primer capítulo, acá se piden resultados previos y contenido científico-tecnológico. Lo importante es, primero, resultados previos, y aquí está el nivel de entrada, que es un TRL3. Un TRL3 implica un proyecto que ya tiene una prueba de concepto, un prototipo validado en una escala de laboratorio, pequeña, con variables controladas, y es un prototipo de mínima resolución generalmente, o de muy baja resolución. Si ustedes se fijan, es posterior al I+D, que se pide un TRL2, y es anterior al IT. Ojo, este es el desde. Esto no significa que no puedan entrar proyectos con un TRL4 o un TRL5. Nosotros pedimos desde TRL3. Segundo, se pide una relevancia al problema y el estado del arte. Tercero, la solución propuesta indicando el nivel de desarrollo que alcanzará la etapa en TRL. Esto es súper importante. Se tiene que demostrar un avance en términos de TRL. Esa ha sido una de las causas de por qué se amplió el plazo de los montos, porque había muchos proyectos que quedaban a medias. Biofármacos, vacunas, por ejemplo, no alcanzan con los montos que teníamos en 200 millones y 2 años avanzar en un TRL a veces, muchas veces. Entonces eso es súper importante. Y lo segundo en este punto, justificar los plazos y los montos. Es decir, ¿por qué para tener la solución propuesta y el avance requerido necesito los plazos y montos establecidos por el concurso? Es decir, 48 meses y prácticamente 630 y tantos millones de pesos. Eso es súper importante que quede claro acá. Además, insisto, basándose en las líneas que nosotros ya un poco ya describí anteriormente. También aquí hay un error que no lo saqué, discúlpenme, hipótesis y componente de investigación. No se pide hipótesis, pero sí se pide componente de investigación y objetivos. Esto es muy claro. Nosotros hemos querido centrarnos en los objetivos del proyecto, que son los que van a ir directamente relacionados con la metodología y los resultados finales. Es muy importante para nosotros hacer la bajada a los objetivos. Creemos que podemos ir directamente al grano en términos de ver cómo se hace una bajada en un proyecto en términos de objetivos y resultados finales en términos de investigación. También se pide metodologías de investigación y desarrollo. Y aquí hay una diferencia tal vez en términos de los resultados comprometidos. Se pide un hito crítico, y que es un hito que en la mitad del periodo de ejecución del proyecto, por lo tanto, si un proyecto está destinado a 48 meses, se hará al mes 23-24, el que será considerado como uno de los elementos de esa evaluación de continuidad del proyecto. Es decir, los proyectos se van a someter a un proceso de evaluación al mes 24, si es que han cumplido con los niveles de avance requeridos y con el hito crítico, de manera de poder seguir, no es pasar, es seguir adelante con el desarrollo. No es que sean 2 etapas, pero sí hay una evaluación intermedia de continuidad. Por último, el clásico planificación de actividades de la carta. Los tipos de resultados que nosotros
estamos trabajando acá, son más o menos los conocidos. Obligatoriamente pedimos un resultado de producción, que es el corazón del proyecto en términos prácticos, que es el proceso, producto o servicio que se va a desarrollar, sumado a resultados de transferencia que tiene que ver con licenciamiento, venta, unidad de negocio, alianzas estratégicas, paquetes tecnológicos, colaboraciones que se puedan ir generando entre las beneficiarias y potenciales asociados. Esto es un punto importante, que no porque no exijamos la presencia de asociados vamos a carecer de eso. Nosotros estamos dando un poco manga ancha en términos de que la beneficiaria pueda irse asociando a medida que avanza el proyecto con esas asociadas, simplemente que nosotros no vamos a cautelar la revisión de eso. Ellos pueden ir generando estas redes con los actores relevantes de manera de las necesidades de cada proyecto, ¿ya? Y ahí hemos querido generar una flexibilidad que se llene en términos de las necesidades de cada proyecto. Dependiendo de las áreas, las etapas en que se asocian son distintas. Generalmente en proyectos del área TIC son más tempranos, en áreas de ingeniería son más tempranos, pero en áreas de salud tienden a ser más tarde las asociaciones con entidades o actores relevantes. Entonces, hemos dejado ese espacio ahí para que las beneficiarias vayan revisando y viendo cómo avanzan en eso. En términos de producción científica, los eventos, publicaciones, tesis, formación de capacidades, importantes las capacidades profesionales, formación de redes, infraestructura, etcétera. Y por último, los mecanismos de protección que tienen que ver con las obtenciones de patente, marca, derecho autor, derecho ostentor, secreto industrial. Un poco los resultados que estamos solicitando. Del capítulo de Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica, Impacto Económico y Social, se pide una definición del producto que se va a proceso o servicio a desarrollar, clara, precisa, en términos de que se identifiquen y caractericen los usuarios finales, intermediarios, identificar el costo-beneficio del proyecto, así como las eventualidades, externalidades, barreras de entrada a la tecnología, comerciales, propiedad intelectual, regulatoria, es decir, profundizar en un análisis en términos de mercado que va a ir variando. Eso es importante también, que va a ir trabajando probablemente durante todo el desarrollo del proyecto, dependiendo del nivel de madurez tecnológica. Somos conscientes que esto no es una verdad absoluta y que esto va a ir cambiando. Se pide el mercado potencial, población objetivo, y se pide una estrategia de desarrollo y negocio de masificación, que considere un proyecto también a 4 años y con un TRL de salida que va a tener que fijar cambios en términos de esa estrategia probablemente. Por último, las capacidades científicas, tecnológicas y de gestión, los presupuestos, definición detallada de cargos y funciones, aporta la formación de capital humano y describir en el marco de la política de promoción de igualdad de género ANIP, que viene impulsando desde el año 2017, cómo se incorporan los elementos de la paridad de género en la conformación de los equipos de trabajo y de gestión del proyecto. El proceso de evaluación, proceso clásico nuestro, que implica un primer punto de admisibilidad, que son los requisitos que se revisan mínimos para poder obtener subsidio ANID, y si se cumple esa admisibilidad, luego pasa un proceso de evaluación, donde se asignan los proyectos a comités de área, y esos comités de área pueden solicitar evaluación de expertos, y luego consensuar notas con el panel correspondiente. Eso va a un ranking, y ese ranking, que es la lista consolidada de proyectos con puntaje de evaluación, va a una resolución al Consejo para poder tramitar la adjudicación de aquellos proyectos que han sido seleccionados. Los criterios de admisibilidad. Primero, ser una institución elegible de recibir subsidio ANID. Segundo, completitud del proyecto y presentar la postulación en los formatos establecidos. Tercero, entregar toda la información requerida en los capítulos de la postulación. Cuarto, considerar que el monto de subsidio máximo son 637.800.000 para los 4 años. En caso de presentarse con más de una entidad beneficiaria, cada una de las secundarias debe disponer de al menos un 20% de ese subsidio total solicitado que anteriormente fijamos con un máximo de 637 millones de fracción. La duración máxima de 48 meses. El aporte de la beneficiaria es un mínimo del 30%, y eso se desglosa en un 15% incremental sobre los 637.800.000, o sea, alrededor de 95 millones de pesos, y un 15% no incremental sobre ese mismo monto. Carta de compromiso de las instituciones beneficiarias firmadas por el representante legal, comprometiendo el aporte antes mencionado y que ese tiene que estar acorde a la plataforma.
Eso es muy importante. Es decir, los números que se colocan en la plataforma tienen que venir respaldados en esta carta. Una declaración jurada simple de duplicidad, que este proyecto no está ni ha sido financiado por otro fondo. El equipo mínimo de investigación constituido por un director alterno y un investigador. El proceso de evaluación, como les mencioné, se genera el panel de evaluación y evaluadores externos. El panel puede solicitar evaluaciones externas, luego este panel se conforma en términos de las evaluaciones externas y sesiona para poder ir cerrando las notas finales de cada proyecto. Las notas de adjudicación hemos venido un poco haciendo algunos pequeños cambios que creemos que son importantes y que nos ayudan a financiar buenos proyectos que los científicos tecnológicos son potentes, y para poder adjudicar tienen que considerarse dos situaciones. Primero, que el capítulo 1 tiene que tener nota igual o superior a 3, y luego el ponderado del 1 al 3, es decir, capítulo 1, 2 y 3, el ponderado, la suma de ese ponderado tiene que dar sobre 3. Esto permite que haya proyectos que puedan ser adjudicados con rojo en el capítulo 2 o en el capítulo 3, sí, pero tiene que tener no tan rojo, porque tiene que darle sobre 3 el ponderado, manteniendo la nota del capítulo científico-tecnológico sobre 3. Creemos que proyectos con un nivel de madurez tecnológica bajo, en términos de 3 de entrada, pueden tener trabajo que hacer en el mercado y castigarlo duramente porque tienen algunas cosas que mejorar en el mercado. Podemos darle una mano y que sean adjudicados si es que son buenos en términos científicos tecnológicos. ¿No? Por tanto, esa es un poco la mirada detrás de esto. Recuerden que nosotros estamos fuertemente trabajando en procesos de descentralización en términos de asignación de recursos, y acá nosotros tenemos asignación presupuestaria por macrozonas, que implica que el total del presupuesto se va a dividir en un 10% por cada macrozona, distinto a lo que es la macrozona, la región metropolitana, 5 macrozonas, o sea, el 10%. Por lo tanto, en términos prácticos, es como que va a haber un proyecto por macrozona aproximadamente destinado para poder ser adjudicado. Recuerden que en caso de que este proyecto no se adjudique, en términos de evaluación, como va a haber una ranking por macrozona, puede pasar dos situaciones. Puede pasar que en una macrozona haya más proyectos para adjudicar, y ahí, si es que no se adjudica, ese segundo o tercer proyecto pasa a la lista general de la región metropolitana, que tiene la bolsa más grande de plata. O puede pasar que no se adjudique nada y ese dinero también puede pasar a la lista general, aumentando la bolsa general de dinero. Entonces, es ese mecanismo que nos permite ser flexibles en términos de poder tener recursos asignados a las macrozonas, pero que puedan ser movilizados respecto de los proyectos, de manera que no quede ningún proyecto de buena calidad fuera de estos 10 que están presupuestados en total para poder adjudicar de este concurso. 10 en total implica tener uno por cada macrozona, más una bolsa de 5 proyectos en lo que es región metropolitana. Como ya terminando, aspectos relevantes como un resumen de este nuevo concurso, para poder ir dejando los puntos claros en términos de las cosas importantes. Recuerden que el nivel de madurez tecnológica de entrada es un TRL3 o superior, pero es desde TRL3. La solución debe presentar un avance respecto del TRL de entrada, y eso es súper importante. Los montos y los plazos, creemos, justifican que al menos se avance un TRL fácil. Hay áreas, insisto, más complejas de avanzar, generalmente biofármacos o vacunas, y otras que son más susceptibles a avanzar un par de TRL probablemente. Y se debe justificar tanto los montos como los plazos. ¿Por qué tengo que hacer este proyecto? Más allá incluso, o sea, de las líneas, ojo, acuérdense que están las líneas temáticas, pero ¿por qué tengo que hacer este proyecto a 4 años por 637 millones aproximadamente? Luego, los proyectos seleccionados se les hace una evaluación en la mitad de la ejecución con el hito crítico y otros aspectos, como lo mencioné. Entonces van a tener una evaluación a la mitad de ejecución, de continuidad. Recuerden las líneas de financiamiento asociadas al Programa de Desarrollo Sostenible. Recuerden que el aporte por parte de la beneficiaria es del 30%, el 15% respecto incremental respecto del monto solicitado y el 15% no incremental respecto del monto solicitado. O sea, son alrededor de, si solicitan los 637.800.000,
alrededor de 95 millones cada uno. Asignación presupuestaria por macrozonas, como lo mencioné recién. La preparación y postulación, igual que siempre, recuerden la fecha de apertura y fecha de cierre del concurso, el 31 de mayo cierra a las 17 horas continental. Por favor, siempre estar atento a las páginas del sistema de postulación. Aquí está, háganlo con tiempo. El portal del investigador es muy importante porque los currículum de todos los personal, investigador y director alterno vienen del portal del investigador, por lo tanto, ahí es donde hay que actualizar todos los currículums y obviamente cualquier consulta a través de la mesa de ayuda. Eso tenía que presentar. Gracias y quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, Francisco. Bueno, como les contamos, vamos a abrir ahora un turno largo de preguntas. Tenemos un grupo importante de preguntas. Recordarles que el cierre de esta convocatoria es el miércoles 31 de mayo a las 5:30, a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Vamos a partir con las preguntas entonces. La primera la formula Amin Hekmatniyab y dice, pregunta si la línea financiable significa que el proyecto debe ser orientado a responder uno de estos problemas. Responde Francisco. Amin, hola, sí, efectivamente, yo mencioné 3 grandes líneas y el proyecto debe estar encajado en alguna de esas 3 grandes líneas a resolver problemas indicados en esas líneas. Gracias, Francisco. Romina Cataldo, de la Universidad de la Frontera, nos formula una pregunta. Dice, si es posible considerar tecnologías existentes desarrolladas por las beneficiarias, pero que no tengan un grado importante de novedad como para ser patentables, y de las que se requiere un proceso de I+D para su testeo y validación en territorio nacional con las condiciones particulares de nuestro país. Responde Consuelo Bruno, de nuestra subdirección. Gracias, Leo. Consuelo. En general, nuestros instrumentos tienen un componente de innovación no menor. Ahora, en los últimos años también hemos incorporado los elementos más de desarrollo tecnológico y que apuntan un poco a lo que plantea Romina, ¿cierto? De poder avanzar en el desarrollo de tecnologías que a lo mejor no son muy novedosas, pero que efectivamente requieren de ciertos ajustes para poder funcionar en nuestro país. Y que a veces quedan como descubiertas del apoyo de otros fondos por estos elementos. Así que, así como a grandes rasgos, sin conocer el detalle de la tecnología que se está pensando, yo diría que sí. Lo importante sí creo que es dejar súper claro cuáles son esos elementos de I+D que se requiere ajustar para que no sea en el fondo un llegar a implementar esa tecnología, porque es tan necesario pasar por este proceso antes de poder utilizar esta tecnología. Y por ahí en el fondo justificar la existencia del financiamiento, ¿cierto? Gracias, Consuelo. Hay una pregunta de Felipe Figueroa, de la OTL de Concepción de la UDEC. La pregunta es, ¿se puede presentar un proyecto con una tecnología de madurez tecnológica actual, RL, de 4 a 5, para financiar la validación en una escala mayor y en condiciones más cercanas a la realidad, con el objetivo de alcanzar un nivel de madurez tecnológica TRL7? Responde Francisco. Sí, no hay ningún problema. Nosotros dijimos que fijábamos un marco de entrada que es el TRL3, puede ser 4, puede ser 5, entre 4 y 5, entre 3 y 4, y puede llegar a un TRL avanzado, 7, incluso 8, siempre y cuando la plata lo dé en base a la tecnología. Eso. Ok, gracias, Francisco. Yuri Ugarte pregunta, ¿la investigación y mitigación climática en base a líneas de base de los ecosistemas boscosos terrestres de almacenamiento y absorción de carbono están incluidos? Responde Consuelo. Ya, aquí yo creo que hay que mirar varios elementos para poder responder la pregunta si lo que yo estoy pensando puede calzar o no. Primero, las líneas que tenemos definidas y en eso cambio climático calza, ¿cierto? Segundo, el desafío, el foco que tiene este instrumento es hacia esos proyectos que
necesitan más de 2 años y necesitan una inversión significativa mayor a lo que es nuestro instrumento I+D. Entonces, si efectivamente lo que se requiere hacer, porque desconozco en el fondo el origen de la investigación y del planteamiento que se está proponiendo, requiere, por ejemplo, trabajo con especies boscosas, que efectivamente va a implicar un monitoreo que por ciclo biológico va a ser de más de 2 años. Yo diría que calza, efectivamente, porque necesitamos la extensión que nos permite este instrumento. Si son actividades que ahí es donde no estoy muy segura, de alto costo, como en cuanto a prototipo, pero sí puede responder para algún otro duda en este sentido, entonces también podría calzar. Yo creo que hay que siempre mirar estos dos elementos, las líneas temáticas por un lado, y por otro lado este principal elemento que es la envergadura del proyecto en términos de tiempo de las actividades o costos de las actividades. Gracias, Consuelo. J. Gallardo dice, no me queda claro el uso de tecnologías genómicas. ¿Estas tienen que estar relacionadas a tecnologías de inteligencia artificial? Responde Francisco. Hola, es un concepto más amplio. O sea, dentro del desarrollo genómico se usa mucho la bioinformática, incluso tecnologías de inteligencia artificial, en alguna etapa del desarrollo genómico. Por eso se ponen ahí, pero es en el amplio espectro genómico. No es una situación puntual genómica, sino que solo implica el cambio a nivel de genes o algo, sino que cómo se llega a esa solución respecto del avance. Hoy día se mezclan mucho las tecnologías y por eso queda puesto ahí, no es que sea producto de, digamos, ¿ya? Por si acaso. Okay, gracias, Francisco. Pablo Ríos pregunta, dice, ¿una misma institución puede postular más de un proyecto para este instrumento? Nos responde Paula Zambrano. Hola, buenos días a todos y a todas. Sí, Pablo. Problema en que la misma institución pueda postular a más de un proyecto. Recuerden también que tenemos las líneas, se pueden enfocar en algunas de las 3 líneas. Sí, no hay ningún problema. Ya sucede durante el proceso de evaluación y al civil. Pero sí, no hay problema en que postulen a más de un proyecto en la misma institución. Gracias. Ahora el mismo Pablo Ríos nos dice, ¿un mismo investigador puede estar involucrado en más de un proyecto para este instrumento? Nos responde Paula Ruiz, de nuestra subdirección de investigación. Bueno, efectivamente pueden participar investigadores en diferentes proyectos. Lo importante es que para efectos de la postulación dejen en claro y sea coherente la disposición horaria, ¿no es cierto?, que van a entregar al proyecto. Gracias, Paula. Romina, de la UFO, dice, en la evaluación, si se considera un monto importante del proyecto para equipamiento de infraestructura, por ejemplo, bioreactores biológicos de mayor capacidad para biológicos, ¿esto será mal evaluado si se considera un monto importante? Pensando en que hay otros fondos como Fondequip para la adquisición de equipamiento. Nos responde Consuelo. No, justamente eso es parte del foco especial que le estamos dando a este instrumento. Creo que la diferencia con el Fondequip es que en el fondo el Fondequip busca generar capacidades institucionales que permitan llevar adelante un proyecto, pero que además son equipos que en general se justifica su compra o su inversión en el impacto que pueden producir en la institución su existencia. En cambio acá, el foco es justamente poder enfrentar esa inversión para hacer ese prototipo, que puede ser un prototipo a relativamente pequeña escala, pero que no deja de ser tremendamente costoso y que por lo tanto queda fuera de la envergadura del I+D que está limitado a los 200 millones. Justamente para eso está este instrumento. Gracias, Consuelo. Vicente Leighton dice, respecto a los colaboradores, empresas privadas que puedan colaborar, entiendo que en las bases no están contemplados aportes para el desarrollo de actividades a colaboradores. ¿Cómo se puede hacer factible una colaboración de empresa privada con universidades, por ejemplo? Puede responder Paula Zambrano, creo. Perdón. No, yo respondo. No te preocupes, yo me hago cargo. Francisco, vale.
Sí, no, tranquilo. Yo la veo. Mira, voy a hacer una aclaración pequeña antes. Las bases consideran la beneficiaria en términos del aporte que tiene que hacer a la propuesta de parte, como en la contraparte, digamos. 30%, 15 incremental, 15 no incremental respecto del subsidio. 95 millones aproximadamente. Está la figura de colaboradoras. Las colaboradoras, para nosotros, son entidades que pueden ser público-privadas, que aportan un know-how a la ejecución del proyecto. Generalmente complejo o que no puede ser valorizado en términos de un convenio. Voy a poner un ejemplo. Los hospitales, colegios, ministerios a veces, que necesitan estar en un proyecto, pero les es muy difícil concretar legalmente eso, porque no tienen la calidad jurídica, capacidades, etcétera, etcétera. Ahora bien, nosotros no estamos cerrando a que una empresa privada vaya con la beneficiaria, genere una alianza o un convenio y le aporte dinero a la beneficiaria para que haga el proyecto. Lo que ocurre es que no lo estamos poniendo en las bases en términos de revisarlo nosotros, pero las beneficiarias están en la, voy a decir libertad, pero yo creo que en la necesidad de salir a buscar estos socios. Y que ojalá en una de esas, esos 95 millones incrementales que pueda poner la beneficiaria, los ponga un socio, pero que se entienda el socio privado con la universidad. Generan un convenio entre ellos, generan un convenio de trabajo. A nosotros un poco lo que queremos ver es que el proyecto avance en forma más libre en términos de esta carga administrativa que significaba traer a la asociada acá, que trajeran el convenio, que firmaran un convenio, que a veces hay un tema de propiedad intelectual, que a veces el primer año es complejo, pero el segundo año está más claro, o el tercer año con los resultados las empresas son mucho más cercanas. Nos pasaba que de repente las tecnologías cuando son tan inmaduras, las empresas les cuesta acercarse. Entonces, hemos dejado ese parámetro un poco abierto, pero no hemos dicho que no se puede. Ya, por favor, para que quede claro y espero haber sido claro en eso, que es Y muy yo voy a importante. aprovechar aquí, Pancho, de complementar un poquito y tal vez como explicar un poco el origen de este cambio de mirada para este instrumento. Quisimos tratar de recoger comentarios que nos llegan de los mismos postulantes sobre las dificultades que tienen en el fondo de conseguir estos socios en etapas tan tempranas de desarrollo de los proyectos. Y por lo tanto, si bien nosotros, por nuestra naturaleza, en el fondo nuestros proyectos requieren de esta vinculación y la forma en la que se nos mide esa vinculación es a través del levantamiento de aportes desde los socios. Pensamos en esta figura de mayor flexibilidad en esta participación de la universidad con estas empresas socias, en términos de que un proyecto podría durante la misma ejecución ir convenciendo con los resultados que va obteniendo a esos socios de ir sumándose. O como decía Francisco, a lo mejor yo ya tengo ese socio, pero la negociación está demorando más de lo que yo esperaba sobre cómo concreto el aporte, los términos de propiedad intelectual, etcétera. Y por lo tanto son elementos que se pueden ir trabajando desde la institución beneficiaria en paralelo a esos primeros años de ejecución del proyecto. Y por último, también existen ejemplos en los que la universidad encuentra tanto valor en la tecnología y que efectivamente no quiere negociar propiedad intelectual en la primera etapa y hacerse cargo de lo que significa esa inversión. Vamos a reconocer que solamente algunas van a poder cubrir con las espaldas esos aportes incrementales, pero esa decisión institucional de, sabes que yo por ahora, yo esto lo voy a mantener en mi casa y yo voy a ser el que haga el esfuerzo porque esto va a salir bien y va a salir, pero va a salir más grande más adelante. Entonces, esos son los espacios que estamos tratando de generar, dar un poco más de flexibilidad, dar espacio para que esas conversaciones fluyan de mejor manera con los socios, esperando que efectivamente esto no se convierta en que los proyectos se ejecuten sin ese socio, porque son tremendamente relevantes para el éxito de la tecnología al final. Eso. Vale, gracias, Consuelo. Una pregunta que formula Daniela, supongo que entre Francisco y Consuelo responde. Resolverla. Daniela Soto Conte, de la UDD, de Universidad de Desarrollo.
¿Cómo se medirá el cumplimiento del hito crítico al mes 24 y la continuidad? ¿Se solicitará un informe para su evaluación? Gracias, Leo, por la pregunta. Sí, exactamente, se solicitará un informe al cumplimiento del término del primer ciclo del proyecto. Independiente de eso, el proyecto siempre va a estar acompañado por un ejecutivo que lo va a ir guiando paso a paso, así que van a ir siendo advertidos de cuándo se van a ir cumpliendo las fechas para cada uno de los proyectos. Ese informe va a ser revisado por un evaluador experto y de acuerdo a las observaciones o comentarios que se hagan, el proyecto continúa en una segunda etapa o con la continuidad del resto de los meses que le queden. Gracias, Andrea. Andrea Hinojosa, de nuestra subdirección. Gracias. Vania Barraza, consulta. ¿En qué mes se publicarán los resultados de la adjudicación? Consuelo. Ay, espérate, que no tengo el No, calendario. yo Venga, iba a la responder esa Paula pregunta, Leo, yo estaba Venga. asignada. Ya, Venga, Paula, mira, adelante. el proceso, claro, termina en la postulación también está el 31 de mayo, luego viene el proceso de evaluación, ¿no es cierto?, que vamos a finalizar como a fines de julio, más o menos, a mediados de julio, así que los resultados deberían estar a fines de agosto, ¿ya? Ahí nosotros tenemos presupuestado ya empezar a notificar. Perfecto. Felipe Figueroa, de la Universidad de Concepción. ¿Se puede postular con una tecnología que tenga en ejecución un proyecto FONDEP IDEA con el fin de abordar actividades diferentes y en paralelo? Francisco. Bueno, sí, Felipe, sí, cuidado, sí, voy a recalcar algunos aspectos. TRL de entrada 3, nivel de avance significativo. Cuando se habla de actividades en paralelo, cuidado con la duplicidad de actividades en términos de un proyecto y otro, con los objetivos, más allá de que abarquen más o menos. Ojo con eso. Yo siempre he sido súper cuidadoso con el concepto de proyectos en paralelo, porque los proyectos en paralelo se pueden ejecutar siempre y cuando tengan objetivos distintos, claros, y requieran avances paralelos, pero no actividades. Cuidado con eso, ¿ya? Y ojo también con la dependencia que termina habiendo de un proyecto con el otro. En el fondo son actividades paralelas, pero que tienen que ser independientes. No puede ser que el riesgo de la ejecución de uno dependa tanto del éxito del otro, ¿no? Gracias, Consuelo. Una pregunta para Consuelo también. De Alfonso Gutiérrez. Dice, ¿entendería que califica la acuicultura con nuevas especies de importancia económica y soporte el cambio climático? Bueno, eso es parte de cómo ustedes plantean también su justificación en el ámbito del instrumento. Uno podría ver distintos elementos de la acuicultura desde la mirada de, por ejemplo, seguridad alimentaria también, cambio climático, etcétera. En el fondo ahí yo creo que depende bien del aterrizaje que uno le esté haciendo a la propuesta. Gracias, Consuelo. Daniela López consulta, y responde Eric Pareja de nuestra subdirección. ¿A qué se refiere con un 15% incremental, Eric? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Daniela, sí, el aporte del 15% incremental corresponde al aporte incremental que tiene que aportar la institución beneficiaria del subsidio. Ya ese 15% de aporte incremental es parte del total del 30% del aporte de la beneficiaria, es decir, un 15% incremental y un 15% no incremental. Los aportes incrementales se entienden como gastos nuevos, ¿ya? En los que la beneficiaria va a incurrir para específicamente la ejecución del proyecto. Esto puede ser recursos pecuniarios, es decir, aquí dinero en efectivo o a la cuenta del proyecto, o también especies o bienes que vayan a ser adquiridos o arrendados por las personas o arrendados, ¿ya? También por la beneficiaria y también específicamente para el proyecto. Por ejemplo, si la institución beneficiaria del subsidio realiza un desembolso, ya sea efectivo o transferencia de 3 millones de pesos para el proyecto, ese es un aporte incremental.
por ejemplo, si los van a utilizar para la compra de fungibles, reactivos y de nuevo específicamente para el proyecto. Ya, por ejemplo, también la beneficiaria podrá realizar la compra de un equipamiento que es importante para la ejecución del proyecto, como computadores, servidores, reactivos, y eso también va a ser considerado como un aporte incremental. El aporte de la beneficiaria, sí, esto es importante tener en cuenta, también debe ser justificado, ¿cierto?, en relación con la formulación de la propuesta. ¿Ya? Y esto también se puede ver reflejado en las cartas de compromiso de la institución beneficiaria. Ya, eso es como sugerencia adicional. Vale, Eric, muchas gracias. Jorge Rivas pregunta, ¿el proyecto debe ser de 48 meses o puede ser menos? Si fuese menos tiempo, 36 meses, por ejemplo, el hito es igualmente a los 24 meses. Además de hito, ¿se deben entregar informes técnicos por cada año de ejecución? Responde Francisco. A ver, está diseñado en términos de 48 meses y una evaluación intermedia. La evaluación intermedia es intermedia al plazo de ejecución. Si tenemos un proyecto de 36 meses, va a tener una evaluación media al mes 18. ¿No? Y se considera la entrega de un informe, como muy bien dijo Andrea, y toda la revisión de ese informe, y eventualmente, si el informe no digamos, cumple con lo requerido, incluso podrían venir a presentar ese hito crítico. Ahora bien, el seguimiento y control respecto de todo eso está en diseño, por lo tanto no es tan fijo. Lo que sí está claro es que hay ese hito de evaluación intermedio que no es solamente el hito. Ahora, eso es importante. Es muy probable que el proyecto se evalúe también como un componente muy importante del hito crítico, pero otros componentes administrativos respecto de la ejecución, declaraciones, etcétera, y ese conjunto sea el que diga si el proyecto sigue en términos de la continuidad o no. El avance en los aportes, por ejemplo. El avance en los aportes, exactamente. Ok, gracias Consuelo, gracias Francisco. Rosa Muñoz consulta, ¿se debe elegir una línea de financiamiento o una línea de investigación? Ya que por cada línea de financiamiento hay varias líneas de investigación detalladas. Consuelo. Sí, la plataforma identifica las 3 macrolíneas, ¿ya? Luego, por palabras claves, ustedes pueden ir como identificándose en las sublíneas, ¿ya? De todas maneras, el relato a nosotros y el objetivo nos va a dejar súper claro en qué líneas están. En el proceso de evaluación nosotros vamos a construir paneles específicos por cada categoría de temas en el fondo. Eso. Gracias. Cristian Bulboa consulta, ¿cuántos proyectos se espera adjudicar en este concurso? Paula Zambrano. Sí, mire, nosotros esperamos o tenemos presupuesto, ¿no es cierto?, pensando en que solicitan el subsidio máximo, ¿no es cierto?, los 637.800.000 a 10 proyectos, ¿ya? Ese es como el presupuesto que tenemos, pensando en el máximo que solicitan. Gracias, Paula. Víctor Valdivia pregunta, ¿qué sucede si alguien está postulando un FONDEF con TRL3? ¿Es incompatible postular al concurso de tecnología avanzada? Francisco. Víctor, no entiendo mucho el fondo de la pregunta, voy a tratar de interpretarlo. Supone que ustedes tienen un TRL3 y están postulando ya un proyecto a un fondo nuestro. Si eso es incompatible con postularlo a este otro fondo, es lo que yo desprendo de esto. No hay incompatibilidad en las postulaciones, hay incompatibilidad en las adjudicaciones, no puede haber duplicidad, eso hay que tenerlo claro. El TRL3 mínimo solicitado nuestro encaja, por lo tanto ustedes podrían postular a esta tecnología avanzada, pero si en caso que estén postulando a 2 concursos y se adjudican los 2 concursos, tienen que decidir en términos prácticos con cuál de ellos se quedan, en términos... Es lo que yo entendí, por favor, si es que... Eso era la respuesta, eso era. Ya, gracias. Gracias, Víctor, gracias, Francisco. Carlos Riquel me pregunta, ¿puede haber asociados internacionales? Y Víctor Riquelme, una pregunta asociada, dice, ¿pueden participar instituciones extranjeras como beneficiarias secundarias o colaboradoras? Responde Paula Ruiz.
Hola Carlos y Víctor. Bueno, en relación a la primera pregunta, recordar de que este instrumento no considera la participación de asociadas, solo de beneficiaria, que sería la beneficiaria principal, una secundaria de manera opcional y también participación de colaboradoras de manera opcional. Así que asociados internacionales no se consideran. Y para efectos de la pregunta... Ojo. Una precisión, Paula, que si bien en la postulación no se ingresa a esa entidad, no se compromete la participación de esa entidad, sí es algo que queremos que ocurra, que ese proyecto trabaje con esa colaboradora y que en el fondo esa socia participe del proyecto y pueda terminar ayudando a hacer los aportes incluso de la beneficiaria, pero no es una declaración en postulación con identificación de esas entidades. Eso es lo que, con la precisión sutil. Gracias, Consuelo. Y bueno, para continuar con la siguiente pregunta, de la participación de instituciones extranjeras como beneficiarias secundarias, sí, solo se consideran beneficiarias, pero personas jurídicas nacionales, sin fines de lucro, ya sean privadas o públicas. Así que no podrían ser en este caso beneficiarias extranjeras. Colaboradoras sí puede ser tanto nacional como internacional. Y Gracias, Paula. acoto a lo de beneficiarios que tienen que ser elegibles, o sea, tienen que haber pasado el proceso de elegibilidad nuestro. Sí, y ahí en el caso de que no estén actualmente como elegibles, que esa información igual está disponible en el sitio web, tienen un plazo de 30 días anterior al, ¿no es cierto?, al término de la convocatoria para poder enviar los documentos según lo que expresan las bases. O sea, estamos Todavía estamos con a el poco, a 10 días del cierre de esta fecha. Una pregunta para Paula Zambrano. ¿Cuándo se va a realizar? Lo pregunta Vania Barraza. ¿Cuándo se realizará el segundo taller de apoyo a El esto? segundo taller ya está programado para el 18 de mayo a las 10:30. ¿Ya? Así que ahí estaremos enviando las invitaciones para este mismo grupo y otras personas más que se quieran sumar. Eso, están todos invitados a ese taller. Daniela López nos pregunta, ¿el director alterno puede estar ejecutando un proyecto postdoctoral? Responde Francisco. Nosotros no tenemos en las bases impedimento que eso ocurra, pero cuidado con las bases del Fondesit postdoctoral. Los Fondesit postdoctorales requieren dedicación, no lo tengo tan claro cuánto. Si esa dedicación es compatible, lo que te queda de dedicación con hacer un proyecto de este tipo y lo que requiere un proyecto de este tipo, no hay incompatibilidades. Nuestras bases no tienen ese problema. El problema va a ser las otras bases, cuánta dedicación tienes en ese postdoctoral y cuánto le puedes dedicar a este proyecto, con la magnitud de este proyecto. Gracias, Francisco. Beto nos pregunta, hay 3 líneas que mencionó Francisco. ¿Cómo se determinaron estas líneas? O mejor, ¿este concurso se espera mantener el próximo año y con líneas distintas? Responde Consuelo. Sí. Bueno, esto hay que entender en el fondo un poco cómo nosotros somos la agencia que ejecuta la política que define Ministerio de Ciencia. Y en particular, la política en torno a ciencia e investigación este año, en este gobierno, está tomando de manera muy relevante los fondos que se están generando a través de la licitación del litio. Por lo tanto, en la definición de cómo se asigna presupuesto y de cómo se usa ese presupuesto, entra en juego el Ministerio de Economía con Ministerio de Ciencia, por supuesto, y está el famoso, la ruta que define el famoso documento del desarrollo productivo sostenible, que es lo que nosotros llamamos DPS, y que es el que marca cuáles son los focos de este gobierno en términos de investigación y desarrollo aplicada, y que nos convoca, por lo tanto, a esta subdirección en particular, a varios instrumentos de la Corfo también. Entonces, este DPS se consolidó a principio de este año, primer trimestre, y por lo tanto nos marca la pauta de lo que van a ser los llamados de este año, y esperamos que haya, por supuesto, cierta continuidad en la mirada de gobierno
en los próximos años en torno a estas definiciones, sin dejar abierta la puerta a que se incluyan nuevas temáticas, por ejemplo, que se vayan a ir relevando durante el transcurso del año, por ejemplo, como nuevas prioridades para el uso de estos fondos. Gracias, Consuelo. Amin Sheikh Madneyat nos pregunta, los proyectos desarrollados en otros países por miembros del grupo, ¿cómo deben ser citados? Dado que todos los países no tienen los mismos mecanismos de tener publicados los proyectos de investigación y el idioma. Responde Consuelo. Ya, no me queda claro si aquí en el fondo es la ejecución de ese proyecto por el mismo equipo de investigación en otros países o con fondos internacionales, o son proyectos ejecutados por otros. Anteriormente me parece muy bien. Desarrollados, ¿cómo citarlos? ¿Cómo por miembros del grupo, dice. Claro, Ya. ¿cómo incluirlos en el currículum? Con los elementos que tengan disponibles. Bueno, si hay, por supuesto, identificación de códigos de proyectos del fondo que lo financió, dónde se ejecutó, toda la información que puedan, si es que en el fondo no hay un modelo estándar de citación como lo hacemos con los papers. A veces pueden ser proyectos que no hayan generado paper, pero que sí están asociados en el fondo con un fondo, una institución que albergó la ejecución de ese proyecto, etc. Lo importante es entregar la mayor cantidad de información posible sobre lo que se ejecutó anteriormente, los resultados previos y cómo eso se vincula a lo que se está proponiendo ahora como valor agregado sobre esa línea. Gracias, Consuelo. Gracias, Amin. Macarena Mosqueira pregunta, si se está postulando a otro concurso Fonder, ¿se puede postular a este? ¿Dónde, Paula Zambrano? Mira, vamos por la misma pregunta que hizo anteriormente, que la respondió Francisco. La verdad es que ahí hay que hacer un análisis, ¿no? O sea, de poder puede postular, nosotros no impedimos, pero ¿de verdad este fondo es lo que estás buscando? ¿Este desarrollo necesita 4 años de investigación? Esas son las preguntas que hay que hacerse para saber si es adecuado el instrumento para postular, ¿ya? Porque si ya tienes un fondo y ya lograste avanzar parte del desarrollo, tienes que ver si a lo mejor te conviene a un IT, a lo mejor, y no es un desarrollo de tan largo plazo, todo depende de la investigación. Pero que poder se puede, pero hay que tener ojo ahí en el momento de postular, y tal como dijo Francisco, si se adjudica un FONDEF, que fue la idea del 2023 ahora, y acá tenemos que ver con cuál fondo se va a quedar, ¿ya? Pero los dos al mismo tiempo no lo puedes ejecutar. Gracias, Paula. Pablo Ríos, consultó antes y pregunta ahora, ¿el porcentaje de paridad de género aplica solo para los investigadores o para el equipo de desarrollo también? Francisco. Pablo, en general estos términos tienen un aspecto que se evalúa y que obedece al equipo. Ahora bien, el equipo sabemos que va ocurriendo cambios, por lo tanto hay un equipo central que uno toma, que generalmente es director técnico de investigadores, y a lo mejor uno que otro profesional que está ahí metido en este equipo. Ese es el desde que nosotros vamos a pedir ahí en equidad de género. Probablemente profesionales o técnicos hacia abajo que van a ir rotando, ahí es difícil incluirlos porque a veces al principio del proceso de evaluación o durante la ejecución del proyecto, la rotación o no están identificados o la rotación es alta, entonces ahí es complejo, pero sí el equipo que es la columna del proyecto. Gracias, Francisco. Muriel Sandoval, de la Universidad de Concepción, pregunta, en relación al 15% de aporte pecuniario que se solicita, ¿los colaboradores pueden realizar aportes al proyecto pecuniarios? Responde Eric Pareja. Ok, hola Muriel, me gusta saludar. Sí, la institución acá es dejar claro, y súper importante dejar claro, que ya lo hemos dicho en respuestas anteriores, que es la institución beneficiaria del subsidio, la que tiene la responsabilidad de comprometer los aportes, ya sean incrementales o no incrementales, pero en este caso
la pregunta es de aporte incremental de un 15%. O sea, es la beneficiaria la que tiene la responsabilidad de comprometer en esta etapa de postulación el 15% de los aportes incrementales. Luego, en caso de ser adjudicado a la propuesta, claro, sigue siendo la beneficiaria principal, la beneficiaria del subsidio, la que tiene que después enterar estos aportes de un 15% incremental. Nosotros no vamos a solicitar convenios entre ANIT y colaboradoras, perdón, entre beneficiarias y colaboradoras, pero sí, la beneficiaria obviamente tomará los resguardos necesarios para poder comprometer y ejecutar esos aportes incrementales. Pero ante nosotros, ante la ANIT, es la beneficiaria la que tiene que comprometer el aporte del 15%. También, de nuevo, retirar que a la mitad de la ejecución de los proyectos hay un hito crítico asociado, sí, asociado a un informe científico-técnico a evaluar, pero también se miden la ejecución de los aportes que están comprometidos, y esto también es para la institución beneficiaria. ¿Ya? ¿Puedo complementar ahí, Eric? Sí, claro, claro. El detalle en el fondo es que para nosotros el responsable único de esos aportes es la beneficiaria. Pero la beneficiaria puede buscar en el fondo socios, colaboradores u otras figuras que aporten a su caja para presentarnos a nosotros esos aportes. Entonces, en el fondo, esos aportes que a nosotros nos llegan desde la beneficiaria podrían venir de terceros. Y esos terceros pueden ser los colaboradores que se identifiquen en la misma postulación o entidades que pueden surgir más adelante durante la ejecución misma del proyecto. ¿Sí? Así Pero, es. claro, el responsable frente a nosotros es el beneficiario. Gracias, Consuelo. Gracias. Una pregunta para Andrea Hinojosa. La fórmula Javiera, y dice, ¿el director puede tener otro proyecto ANIT, como un FONDEP, I+D o un IT? Gracias, Leo. Sí, respondiéndole a Javiera, el director puede tener otro proyecto ANIT, ya sea independiente de un FONDEP o un IT que esté en ejecución, puede estar postulando también a esta convocatoria. Importante, tal como mencionó mi compañera Paula, es que en la formulación del postulado esté muy clara la disponibilidad de tiempo del el director en este nuevo proyecto y cómo va a ejecutarlo de manera coordinada con el otro proyecto independiente que el otro ya haya comenzado. Entonces, pueden postular, pero tengan claro que nosotros vamos a ver cómo esa ejecución se va a llevar a cabo por parte del equipo que pueda estar participando en un proyecto ya vigente. Gracias, Andrea. A ti. Hay otra consulta. Man Leiva pregunta, en los TRL, ¿qué se entiende por servicio? ¿Cómo se establece para un servicio el TL3? ¿Podría dar un ejemplo? Pregunto esto por si cabe en este proyecto la posibilidad de contar con un instrumento de medición comercial mediante el que se genere un servicio con I+D a partir del uso de ese equipo. Creo que responde Francisco. Ya. A ver, el TRL3 implica una validación en una pequeña escala. Si tú me estás preguntando por un servicio, tú vas a prestar un servicio. Independiente del servicio que tú prestes, tú vas a hacer un trabajo de alguna medición o algo y que eso se le va a ofrecer a un cliente. Cuando tú haces la validación de esto, tú tienes que validarlo en distintas escalas. El TRL3 implica el primer nivel de validación, es decir, tú tienes tu servicio validado en un ámbito pequeño, muy acotado, por ejemplo, acotado en términos de usuario, la tecnología está en términos de, por ejemplo, a nivel de usabilidad bastante baja, o un prototipo bastante pequeño, o si es un equipamiento y el servicio está asociado a un equipamiento, tú estás haciendo pocas mediciones de muestras asociadas a un tamaño muestral y a una diversificación súper acotada, lo que se llama en escala de laboratorio, no necesariamente dentro de un laboratorio, esa escala. Luego, para idear y para que se hagan la idea, pasas al 4 o 5 que tienden a ir a ambientes cercanos al relevante o relevantes. Es decir, ya sales de esta escala súper cuidada, súper pequeña, con usuarios súper acotados, con variables súper clara, a una cosa un poquito más amplia.
amplías tu espectro respecto de usuarios. Y luego las tecnologías en términos de 6, 7, ya van a escenarios más reales. Es decir, tú ya estás inserta en un servicio donde estás ya prestando casi un servicio en ambiente real, con usuarios reales, con clientes reales, etcétera, etcétera, llegando casi a la parte comercial que ya es el 8, en este caso. Espero haber sido claro. Gracias. Mónica nos pregunta si se puede postular como director. No, eso lo teníamos ya. Toda la respuesta. Pero ella pregunta, para efectos de la postulación, ¿la carta compromiso institución beneficiaria debe reflejar los aportes de la beneficiaria o el total de aportes del proyecto en caso que tenga colaboradores? Gracias, Mónica. Gracias, Leo. En el fondo, es para cerrar la pregunta anterior, ¿cierto? Exacto. La carta de la beneficiaria debe reflejar el total de los aportes que va a hacer el proyecto, ya sea a través de la beneficiaria que está identificando que va a poner tanta plata porque va a arreglar, construir una infraestructura particular, y además los que la beneficiaria pretende hacer a través de los terceros. Nuestro único interlocutor para los aportes va a ser la beneficiaria y por lo tanto esa carta debe reflejar el total de los aportes que van a hacer. Gracias. Atilio Morgado, del Milenio de Oceanografía, nos pregunta, ¿se puede incorporar en la postulación más de una tecnología que apunte a contribuir a una misma área temática? Francisco. Hola, Atilio. A ver, no hay impedimento en usar más de una tecnología que avance y que responda a un área temática o a un problema puntual. Sin embargo, voy a hacer un par de aclaraciones respecto de esta idea que es bien general, pero quiero ver si es que está por esa línea la pregunta. Cuidado en términos de las varias tecnologías, porque si esas varias tecnologías son las que ustedes van a tener que ir desarrollando, hay que tener claridad que van a tener que avanzar con las tecnologías en términos de los TRL y los recursos y los plazos. A veces pasa que no nos da para avanzar con varias tecnologías y es mejor centrarse en una tecnología que vaya a resolver este problema. Puede suceder que ustedes tengan algo parecido a lo que me respondí anteriormente, a lo mejor sea un servicio que requiera varias tecnologías y que al final el producto es un servicio. Eso sí se podría, pero cuidado con estos avances en paralelo, porque tomo lo de consuelo. Cuidado con esta dependencia, se me cae una tecnología, la otra se cae, etcétera. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado cómo se plantea el proyecto respecto de los montos, los plazos, la idea. Acuérdense que nosotros buscamos resultados claros en términos de producción, el producto, proceso o servicio, a dónde voy a llegar, parto en un TRL3 mínimo o más, pero ¿dónde llego concretamente? Entonces, con dos tecnologías hay que tener claridad en eso. Agregando algo ahí, Francisco, no vayamos a distorsionar este instrumento tratando de financiar como microcentros de investigación que trabajan una temática y que desarrollan varias cosas en este paraguas, con este gran financiamiento de 600 millones, pero que al final es como un disfrazar varios proyectos chiquititos bajo un alero de un grupo que trabaja en una misma línea. Gracias. Víctor Riquel me pregunta a propósito de la asociatividad. ¿Puede ser que la tecnología de entrada sea de una entidad asociada colaboradora y se quiera hacer avanzar esa tecnología mediante la beneficiaria? Responde Consuelo. Ahí, como decíamos, las relaciones entre privados que nosotros entendemos, universidad, socio o colaborador, es parte de lo que la beneficiaria tiene que definir y cubrir en el fondo si ese colaborador está dispuesto efectivamente a poner a disposición la tecnología para que se trabaje desde la universidad, libertad en el fondo de las negociaciones privadas que ocurran. Para efectos nuestros, la responsabilidad de la ejecución va a ser de la beneficiaria. ¿Contar algo, Consu? Respecto a la formulación científica, sí, acuérdense que en algunos puntos yo dije que hay que ver el tema de si es que hay temas de propiedad intelectual, cómo se accede a eso. Es decir, en el formulado sí se va a tener que responder si es que esta propiedad intelectual es de una asociada, que no existe, pero es una empresa,
la universidad ya tiene los resguardos en términos de un contrato o algo para poder investigar en esto y avanzar posteriormente. Eso sí, por favor, que respecto de la ejecución científica tecnológica del proyecto, digamos. Ok, gracias, Consuelo, gracias, Francisco. Fernanda Ortúzar pregunta, ¿qué pasa si un proyecto finalizó en ENIT y no se alcanzó a terminar, por lo que se reembolsarán fondos? ¿Se puede postular algunas actividades de las que quedaron pendientes por temas de tiempo y que no se financiaron para seguir avanzando en el desarrollo? Responde Consuelo. Sí, yo entiendo que en el fondo sería como una segunda etapa del proyecto que se ejecutó previo. Dejar claridad solamente hasta dónde se ejecutó, cuáles son los resultados previos que dan pie o partida a esta postulación. Más que nada eso. Vale, gracias, Consuelo. Natalia Martínez pregunta, ¿se puede postular este proyecto con un FONDEP adjudicado que termina este 2023? La idea es dar continuación al FONDEP. Ejemplo, en el FONDEP se alcanzó el TRL4 y para este proyecto se plantea llegar a TRL5. Responde Francisco. Hola, Natalia. Sí, se puede, pero voy a hacer nuevamente algunos alcances en algunas preguntas que son más amplias. Cuidado con las postulaciones cuando son continuidad de un proyecto que se está ejecutando y que termina en el 2023, porque lo importante es que tú tienes que demostrar que ese TRL3 o 4 en el caso de ustedes está validado y no por validarse. Cuidado, porque en el fondo eso lo vemos no muy seguido, pero con varios proyectos que postulan y aún no han cerrado el proceso de investigación, aún no han validado los resultados, incluso algunos, a veces la muestra no está completa a fin del 2023, pero se ven auspiciosos los resultados o tienen una tendencia a eso no nos sirve. O sea, tiene que ser demostradamente un TRL3 o en el caso tuyo, un TRL4. Entonces, cuidado ahí con eso. Vale, Francisco, gracias. Ya estamos en las últimas preguntas. Alejandra Puente pregunta si el aporte incremental de la beneficiaria se puede conseguir de una o más empresas colaboradoras. Sí, todas las que quieran. Como para nosotros en el fondo el responsable de la beneficiaria ya va a ser parte de las negociaciones de la beneficiaria con esos colaboradores durante el proyecto en el fondo. Me imagino que para la universidad mientras más mejor, pero se empiezan a complicar las negociaciones de propiedad intelectual, de licencias después exclusivas, etc. Bien, no parece que haya más preguntas y ya estamos a 1 hora y media de haber empezado esta conversación. Queremos contarles que todas las preguntas que no tuvieron respuesta hoy día y las que ustedes quieran formular van a tener su solución y respuesta en la página del concurso. Preguntas frecuentes. Y nada, queremos agradecerles la presencia en este encuentro, esta conversación, el apoyo a este nuevo instrumento de tecnología avanzada 2023. Dejarlos convocados e invitados al taller que se va a realizar el próximo miércoles 31 de mayo a las 5 de la tarde y desearles la mejor de las suertes en sus postulaciones a este nuevo